Buenos días o buenas tardes, hermanos. Muy bien el estar con ustedes, gracias a Dios. Les mando un saludo a todos ustedes y seguimos esperando que pase esta situación crítica que, bueno, no sé, vamos a ver. Dicen los entendidos que parece que poco a poco va menguando la enfermedad. Esperemos que sí. Mientras tanto, echamos manos de estos medios que nos permiten llegar a todos ustedes. Vamos a abrir las Biblias en Juan capítulo 10 y vamos a leer los versículos 7 al 10. La próxima semana vamos a hablar más de este pasaje bíblico. Hoy me voy a enfocar en un ángulo y la semana que viene vamos a mirar otro. El capítulo 10 de Juan, versos 7 al 10 dice: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, muchas gracias por tu santa palabra y te rogamos, Señor, que las bendigas por favor a nuestros corazones, porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, saben, el título de hoy es Una puerta abierta, siguiendo con la temática de el yo soy de los tiempos. Jesús dice acá, yo soy la puerta. Y tal vez déjeme comenzar con una preguntita. ¿Le gustaría a usted tener vida plena o vida abundante? Si es así, si realmente quiere eso, tiene que fijarse bien en dónde la busca. Porque el problema hoy es que hay mucha gente que ofrece muchas puertas donde encontrar plena vida y felicidad. Tenemos gente así adentro de las iglesias, gente así en la política, gente así en los programas de motivación y qué sé yo, una cantidad de cosas que están dando vuelta por allí. Pero solamente una puerta se abre para ofrecer vida abundante. El escritor español del siglo XVI y XVII, don Miguel de Cervantes Saavedra, escribió la famosa obra El Don Quijote de la Mancha, que es considerada una de las grandes obras de la literatura universal. Y Cervantes lo que cuenta es una sátira acerca de los tiempos modernos y cuenta de un caballero andante que salió en sus aventuras tratando de acumular méritos para conquistar el corazón de una doncella llamada Dulcinea, que fue una fantasía de su imaginación. Lo acompañaba un señor, un tal Sancho Panza, que un hombre sin educación, dejó a su esposa y a su niña y se lanzó con este hombre como escudero, y juntos salieron a librar batallas, a hacer justicia al agraviado y poder de esa manera experimentar el mundo.
Don Quijote en una de esas aventuras le dijo a Sancho Panza, habiéndome metido en muchos problemas los dos, donde una puerta se cierra, otra se abre. Pues bien, cada puerta que abrían estas personas, o las puertas que se abrían delante de Don Quijote y su escudero, era un verdadero dolor de cabeza literalmente. Los dos pasaban las mil y unas, los golpeaban, terminaban durmiendo en la intemperie, pasando hambre, frío, calor, en fin, toda una aventura. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez cuántas puertas se han abierto delante suyo? ¿Se ha puesto a pensar cuántas puertas se han cerrado delante suyo? Y lo que es mucho más importante todavía, ¿se ha puesto a pensar cuántas puertas se han abierto y usted no ha sabido aprovecharlas? Cuando una puerta se cierra, otra se abre, decía Don Quijote. Pero cuando vamos a las Escrituras, se nos cuenta que en el momento en que se cerró la puerta del arca, no se volvió a abrir. O sea que cuando la puerta se cerró, se quedó totalmente cerrada. Bueno, saben ustedes que cuando se cierre la puerta del cielo, no se va a volver a abrir. Y no solamente eso, pero no se podrá abrir otra puerta para aquellos que, después que perdieron la oportunidad, quieran entrar. Es muy interesante que en la Biblia se nos habla de una puerta abierta para entrar al cielo, y lo que llama poderosamente la atención es que la mayoría de la gente escoge desaprovecharla. Inclusive en algunos casos hay personas que prefieren abrir sus propias puertas para poder entrar a ese bendito lugar, y sin embargo el Señor Jesucristo reclama exclusividad absoluta en este asunto. Claro, en un mundo donde hoy se postula el pluralismo de las ideas y criterios personales relativistas, estas ideas de exclusivismo religioso no tienen lugar y es muy mal visto. Se considera eso como una total falta de discreción y corrección política. Pero yo pienso, ¿qué haría Jesús o qué diría el Señor Jesucristo si lo trajéramos hoy y lo encaráramos con las ideas que la gente abraza en la actualidad? ¿Cómo respondería Jesucristo? Bueno, la verdad es que respondería de la misma manera que lo vemos hablando en este pasaje bíblico. Les hubiese dicho a la gente, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y luego en el verso 9, que expande un poquito, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La pregunta que podemos plantear en este caso es, ¿qué sucede con la persona que no hace caso a esa puerta que se ha abierto? En un sentido, ¿qué sucede con el que no quiere entrar por o a través de Jesucristo? Bueno, la verdad es que cuando el Señor Jesucristo dice ahí, el que por mí entrare será salvo, quiere decir entonces que toda persona que opte por no entrar a través de Jesucristo no está a salvo y no será salvo. No hay manera de zafar a este asunto. Y cuando se cierre esa puerta no se abrirá otra por más que se intente hacerlo en una forma artificial. Así que cuidado con la puerta que escoge. Muchísimo cuidado con no cruzar esta puerta que está ofreciendo Dios en la persona de Jesucristo para entrar al cielo. De lo contrario, no se abrirá otra puerta. Se quedará usted fuera por todo el resto de la eternidad. Así que este asunto que tenemos acá es muy serio, Para poder apreciar un poco mejor las palabras de Jesús acá, tenemos que tratar de meternos un poco en el contexto. ¿Cuál es el escenario o la situación que llevó a Jesucristo a decir estas palabras que son tan profundas y tan importantes? Y para eso tenemos que irnos un capítulo más atrás. En el capítulo 9, por ejemplo,
Acuérdense que es Juan el que relata todo esto después que ya Jesucristo terminó la obra y resucitó y ascendió al Padre. Y Juan, en el capítulo 9, relata de un hombre ciego de nacimiento y que este señor recibió la sanidad. El Señor le dio la vista, no le devolvió porque nunca la tuvo, pero dice que le curó la ceguera que tenía, cualquiera sea la situación. Claro, el problema es que Jesucristo está haciendo este milagro que aparece acá en el día de reposo. Es un poco lo que pasó con aquel paralítico de Betesda, que lo vimos en otra exposición, y que Jesucristo lo había sanado, pero lo había hecho en día de reposo. En este caso sucede exactamente lo mismo. Vemos al Señor Jesucristo haciendo un acto de compasión por este pobre hombre. Y por supuesto, estas cosas era algo que irritaba enormemente a los líderes de la nación. Así como sucedió con el paralítico de Betesda, se vuelve a dar con este señor ciego. Desafortunadamente, al igual que muchos en un sector del cristianismo en la actualidad, los judíos en aquel entonces tenían la idea de que las enfermedades eran el resultado de algún pecado que ha cometido o bien la persona, o en este caso, siendo que el hombre nació así, que los padres habían cometido algún tipo de pecado. Entonces, lo que entendían es que era una especie de castigo divino por haber fallado. Lo hace a Dios un cínico a fin de cuentas, ¿no es cierto?, de castigar en una forma brutal a las personas que habían pecado. Entonces, en este caso, los judíos habían sido enseñados en una forma incorrecta. A nosotros tal vez nos parece un poco extraño y extremista esta manera de pensar, pero así es como enseñaban los fariseos. Y esto no es extraño, porque esa idea la encontramos ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Los amigos de Job se habían acercado a este hombre, a Job, que había sufrido enormes pérdidas, por lo pronto la pérdida de la familia, los hijos, las pérdidas económicas descomunales, y bueno, al fin de cuentas terminó también perdiendo la salud, a tal punto que Jacob perdió la esperanza de sobrevivir a todo este trance que estaba pasando. Los amigos de Job acusaban a este hombre de un grave pecado y es por esa razón que él estaba padeciendo eso. Una teología del sufrimiento completamente equivocada. Se asumía que una teología de la prosperidad. Si uno no peca, Dios lo prospera. Si uno peca, Dios le trae consecuencias severas. Esa era la idea que tenían estas personas. Cuando se produce el encuentro de Jesús con el ciego y el Señor trata con él, los discípulos, habiendo aprendido esa doctrina equivocada, le hacen la pregunta al Señor Jesucristo en el verso 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Y quiero que tomen nota, porque estos hombres, debido otra vez a la influencia de la mala enseñanza, ya estaban condenando a este hombre sin conocerlo, sin saber lo que había pasado. Porque dice, ¿quién pecó? O sea que dan por sentado que la ceguera de este señor, bueno, si no es de él, el pecado tiene que ser de sus padres. Pero ese no es el caso. La realidad es que no sabemos qué pasó. Noten ustedes que entonces llegan a la conclusión de que porque la persona tiene este problema, alguien es responsable de eso, alguien ha pecado. Jesús no tuvo ningún tipo de interés de debatir, ¿no es cierto?, o entrar en discusiones especulativas acerca de ninguna de estas dos cosas, si pecó este hombre o pecaron sus padres. El Señor responde en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres. Ese no es el asunto. Aunque ellos creían que tenía que ver algo de pecado, dice, no es que pecó este o sus padres, sino que esto está sucediendo para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, en lugar de mirar la tragedia, el Señor, y no es que la minimiza, por supuesto, porque Él, otra vez, ve la necesidad del hombre y lo sana. Así que no es que está minimizando el problema del hombre,
Pero el Señor Jesucristo lo que hace es dirigir la vista a la obra y el poder de Dios para obrar sobre la tragedia humana. Uno puede concluir que Dios es injusto, que Dios hizo nacer a una persona deformada, ciega, con impedimentos, pero no, esta ceguera, que parece una tragedia desde la perspectiva nuestra o del hombre, y vuelvo a repetir, no es para minimizar la enfermedad, pero aunque nosotros lo miramos como algo trágico, pasa a ser en las manos de Dios una oportunidad para que se despliegue el poder y de esa manera sea de testimonio para nosotros. En mi trabajo pastoral me ha tocado sentarme con personas que han tenido enfermedades y algunas de ellas muy, pero muy graves, al borde de prácticamente de la muerte. Y hay estas personas, yo hago la visita para tratar de llevar algún tipo de consuelo, palabras de ánimo, y lo que encuentro es que en la mayoría, si no en todos los casos, salgo yo consolado, porque las personas que son cristianas me han dicho, en esta enfermedad o a través de esta crisis he podido ver la mano de Dios. O sea que estas personas, a través de la enfermedad o la crisis, pueden contemplar cómo Dios aprovecha esa oportunidad para mostrarnos cosas que, si no pasáramos por esa situación, no podríamos ver a Dios de esa manera. Nosotros vemos esto que sucedió acá como un milagro, pero el Señor Jesucristo lo describe como las obras de Dios. Y noten ustedes que esta es una más de todas las obras que hace Dios cuando estamos en medio de la crisis. Por eso utiliza el plural, las obras, no la obra esta específicamente, sino todo lo que tiene que ver con la problemática humana. Es un error muy grande asumir, como muchas veces se hace, que las enfermedades son el resultado de algún pecado cometido. Si bien es cierto que el mal que hoy hay en el mundo, lógicamente tiene su origen en el pecado original. Pero eso no quiere decir que todas las personas que están padeciendo alguna tragedia es resultado o consecuencia de haber cometido un pecado específico. Hay enfermedades que suceden por una cuestión de virus o de bacterias, problemas genéticos, un accidente, no necesariamente la realidad de un pecado. Hay enfermedades que sí que son como resultado de una vida pecaminosa, pero en este caso, por ejemplo, el Señor dice, no tiene nada que ver el pecado en esto. El hombre nació ciego. Ahora, lo que sí vemos es que Dios está por encima de la enfermedad, está por encima del pecado. Es un Dios que en últimas... A ver, la enfermedad o el pecado no tiene la última palabra. La obra de Dios tiene la última palabra. Y para eso, entonces, para poder ver estas obras de Dios, debemos todos, no solamente este señor que está recibiendo la sanidad ahora, sino que todos nosotros necesitamos y es imperante que recibamos la sanidad de nuestra ceguera espiritual. Porque al fin de cuentas, todos nosotros nacimos ciegos igual que este señor. Tal vez vemos con los ojos estos, pero con los ojos del alma no podemos ver correctamente a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así que cada persona es ciego espiritualmente hablando. Claro, esta idea la rechazan muchos hoy y la rechazan también los judíos. Nosotros vemos en el capítulo 9, ahí en el versículo 41, que, o 40, dice entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oírle esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Nos vas a decir a nosotros que estamos ciegos? Y hay mucha gente hoy que cuando decimos estas cosas siguen diciendo exactamente lo mismo. A mí me va a decir que yo estoy ciego. La persona piensa que ve con claridad, que tiene perfecto discernimiento de estas cosas, cuando el Señor Jesucristo en realidad, y Juan en este caso, que es el que registra todo eso, nos está diciendo tenemos un problema y necesitamos la obra de Dios para que nuestros ojos espirituales se abran. Así que nuestros ojos tienen que ser abiertos como el de este hombre. Y si hay algo que debemos ver al abrirse nuestros ojos es el Salvador, la única puerta abierta delante nuestro para tener una vida abundante y para poder entrar al cielo. Esto quizás evoca hasta cierto punto las palabras del apóstol San Pablo
en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 28, cuando está escribiendo este hombre en un contexto de tribulaciones, de persecución, enfermedades, incluso envueltas las fuerzas espirituales y una cantidad de cosas que en una vida hostil, llena de violencia y de dificultades. Y en medio de esa situación, de ese escenario, el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Pablo entendió muy bien esto y lo experimentó en carne propia, por eso podía hablar con autoridad o escribir con autoridad acerca de este asunto. Otra vez Juan, acá capítulo 9, verso 13, nos dice que después que este hombre fue sanado, se lo llevaron a los líderes religiosos, a los fariseos. Lo que llama la atención y que es lamentable acá, y esto ya sucedió con el paralítico de Betesda, es que después de haber visto a este hombre sanado, en lugar de aplaudir, de elogiar, de salir corriendo contentos, con una sonrisa, abrazar a este hombre y tratar de averiguar, a ver qué es lo que pasó, cómo es que los ojos de él fueron abiertos, de haber tenido el privilegio de ser testigos de un hecho que es, en fin, sorprendente. Imaginémonos nosotros que hoy, en la ciudad donde vivimos, aparezca un hombre que le está abriendo los ojos a un hombre que nació ciego. Yo quisiera saber quién es ese hombre. Trataría de buscarlo para darle la mano y hacerle unas cuantas preguntas. Estos hombres, en lugar de tratar de llamar a Jesús con este hombre y decir, a ver Señor, cuéntanos cómo es posible, qué es esto que estamos escuchando y que estamos viéndolo, tenemos a este Señor con los ojos abiertos, ¿de dónde viene todo esto? No, en lugar de gozarse, se enojan. El verso 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre, y ese hombre, y noten la forma despectiva, ¿no? Ese hombre dice, no procede de Dios. ¿Por qué? ¿Porque cometió algún pecado? ¿Hizo alguna cosa bochornosa? No, dice, no es de Dios porque no guarda el día de reposo. Acaba de hacer un acto extraordinario de compasión, de misericordia. Le trajo una solución a este hombre, un problema que en fin, le iba a afectar toda su vida. Y qué hermoso, qué mejor demostración de devoción a Dios es que en el día de reposo, cuando adoro a Dios, lo hago a través de una tremenda obra de caridad ayudando a una persona que tanto lo necesita. Para ser justos, Juan también menciona que había otros que no se sumaban a este circo de hostilidad, ¿no? Dice en la segunda parte del verso 16 que otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Así que había algunos que no se sumaban a esto, pero lamentablemente la facción hostil a Jesucristo fue mucho más fuerte, más virulenta que los otros. El colmo de todo el asunto llega en el verso 18. ¿Por qué? Porque los judíos, después que cuestionaron a este hombre, terminaron diciendo que no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Ahora miren ustedes qué absurdo es eso, porque implica entonces que este señor, que vivió toda la vida ciego, escogió desde que nació, hizo un ejercicio, se puso a pensar y dijo, bueno, la vida yo ahora la voy a vivir de esta manera, voy a mentir a todo el mundo y les voy a hacer creer que soy ciego, pero no lo soy. Y que luego cuando fue creciendo continuó con la misma temática. Ahora tenemos que tener en cuenta que el ciego vivía como una especie de descarte social. Eran personas que no tenían una cobertura o una red social que proveyera algún tipo de ayuda o asistencia por parte de la sociedad de esta gente. Hoy tenemos muchos programas que ayudan a la gente con esta incapacidad, pero en el caso de los tiempos de Jesucristo no existían todo este tipo de ayudas. El ciego generalmente era una persona pobre,
una persona descartada, personas que vivían de la limosna, porque no podían trabajar. ¿Qué iban a hacer en aquel entonces? Así que no había bastones para andar o perros guías, los tiraban ahí al costado del camino. Eran personas descartadas, eran personas de segunda clase. Y para peor de males, como si eso ya no fuese suficiente, se consideraba que una persona con algún tipo de afección física era debido a un castigo de Dios. Por lo tanto, no solamente era una persona con imposibilidades físicas, pero encima estaba el juicio de Dios sobre él, así que era prácticamente un paria, era un leproso en la sociedad, nadie quería acercarse a esa persona. Dígame usted, ¿quién va a escoger vivir en esas condiciones? ¿Cómo este hombre va a decir, yo soy ciego cuando tenía la vista? Es un absurdo lo que están diciendo estas personas, es el colmo de la desesperación. Bueno, llaman a los padres, tratan de ver a ver si los padres pueden dar testimonio de que si era ciego o no era ciego, continúan con esta farsa. Ahí en el verso 22 dice que los padres le dijeron, vayan y hablen con nuestro hijo, nosotros no nos metemos en esto porque tenían miedo de que los vayan a excomulgar. La clásica táctica del atropello es lo que continúa. El patoterismo, la falta de tacto, de sensibilidad. Este hombre fue cuestionado varias veces y nos dice en el versículo 27 que ya harto, ¿no? Dice el rey, respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y entonces acá ya el hombre, harto de que le estén preguntando, siendo parte de esta farsa, opta por el sarcasmo, que no fue la mejor idea. Dice este señor al final, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y bueno, ¿para qué dijo eso? Ahí reventaron los fariseos. La tremenda ofensa, le dicen entonces, y le injuriaron, verso 28, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Acá injuriar significa entonces insultarlo, vilipendiaron a este hombre, lo menoscabaron. Y entonces al final en el verso 34 dice que respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Otra vez vuelven al tema de su condición física, que ahora dejó de ser, y dice, eso lo tuviste porque tú naciste en pecado, que contradice la duda que habían hecho en el versículo 18, que decían, este hombre nunca fue ciego, o sea que no había un castigo por el pecado, pero ahora dicen, tú naciste en pecado. ¿En qué quedamos? Ni chicha ni limonada. Y entonces dice, ¿nos vienes a enseñar a nosotros? ¿Tú vas a ser el maestro de nosotros? Y optan por expulsarlo de la sinagoga. Lo corren a este señor. Y no es que estos señores lo habrán escoltado hasta la puerta, lo habrán sacado a empujones. Quizás a lo mejor llamaron a los oficiales o policías del lugar. Acá todavía no es el templo, es una sinagoga, pero lo sacaron casi a golpes de ahí adentro. Una cosa lamentable, francamente. Ahora yo digo, pero lo expulsaron ¿por qué? ¿Por haber sido sanado de su problema? ¿Esa es razón suficiente para echarlo de ese lugar? ¿Pero qué clase de gente era esta? Es notable que hoy muchas veces recibo correos de personas a través de todo el continente que me dicen que fueron expulsados, que fueron excomulgados de sus congregaciones, de sus iglesias o denominaciones por el hecho de haber dicho a sus pastores que leyendo la Biblia Dios hizo el milagro de abrirle los ojos para poder entender el verdadero consejo de Dios. Y lógicamente, como van con ideas que van a contramano de las barbaridades o falsedades que los falsos maestros enseñan, o los fariseos actuales, entonces no los pueden soportar. ¿Y qué hacen? Primero los injurian y luego terminan expulsándolos de las iglesias. Y encima con amenazas y todo tipo de persecución. Y a esto se suma también el resto de la congregación en este tipo de vilipendio. Según el verso 35, nos dice que el hombre, ese Jesús, se enteró eventualmente de que este señor había sido expulsado de la sinagoga y se encontró con él. Y me juego la cabeza que cuando a Jesucristo le llegaron los oídos
que este hombre había sido echado, es probable que haya comenzado a levantar la cabeza y a buscar a este hombre hasta que lo encuentra. Y entonces Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? No es que el hombre está dudando, simplemente está tratando de caminar en el terreno sólido, pero ya está convencido. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Muéstrame quién es. ¿Quién es, Señor? Y entonces el Señor le dice, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Le has visto, tus ojos acaban de ser abiertos y fueron abiertos para que veas la obra de Dios. Y noten ustedes que ante la afirmación de Cristo, el que habla contigo es, este hombre cae de rodillas a sus pies y le adora. Y tomemos en cuenta que en Israel solamente Dios recibía la adoración. Así que aquí Jesucristo recibe la adoración y la está aceptando. Por lo tanto nos está diciendo el texto bíblico que Jesucristo es el Dios encarnado. Esto vindica la divinidad del Señor Jesucristo, que es digno de la adoración. Bueno, el verso 39, entonces Jesús se dirige a la gente y dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean sanados. Noten bien lo que el Señor Jesucristo implica acá, Atención, porque si Dios no abre nuestros ojos primero, no podemos ver y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Primero tenemos que ver para poder discernir quién es el que está delante nuestro. No depende entonces de nosotros, es decir, de la voluntad del hombre, quiero ver a Cristo. No, Señor. Si Dios no actúa en nosotros, si Dios no efectúa una de esas obras para abrir nuestros ojos, no lo podemos ver. Somos inhábiles de poder verlo. ¿Por qué? Porque somos ciegos espirituales. Y esto que Jesús dice acá está en total consonancia con lo que ya había indicado en el capítulo 6, en el versículo 44. Jesús había dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que si Dios no hace la obra, ni usted, ni yo, ni los fariseos, ni este ciego, ninguna persona está en la condición de pararse delante de Cristo e identificarlo correctamente como el Hijo de Dios y el Salvador. Por lo tanto, continuará en su ceguera. Jesús dice, yo soy la puerta, pero no la puede ver, no la identifica si Dios no obra en su vida. Por eso la gente le hablamos el Evangelio y no responden. ¿Por qué? Porque son ciegos espirituales y un ciego no puede ver. Claro, esto volvió a ofender a los fariseos, entendiendo que Jesús los estaba acusando, ¿no?, de ser ciegos. A lo cual Jesús respondió en el verso 41, si fueras ciego no tendrías pecados, mas ahora porque decís, vemos que vuestro pecado permanece. Ahora, si los fariseos hubiesen admitido que eran espiritualmente ciegos, entonces bien podrían haber sido perdonados, sanados de esa ceguera espiritual. Pero el problema es que porque ellos dicen vemos perfectamente, es que entonces continúan en esa soberbia, en esa actitud de independencia, de autonomía en cuanto a Dios y en cuanto a Dios se refiere, y tenemos que recordar que el apóstol Pablo decía que la paga del pecado es muerte. Jesús acá dice, les vengo a ofrecer vida en abundancia, pero esta actitud rebelde, obstinada, la paga de esa actitud es muerte. Y entonces sí, ahora entramos en el capítulo 10, donde Jesucristo va a aclarar las cosas con una alegoría. Ojo acá, porque el capítulo 10 en algunos títulos de la Biblia dice parábola, pero en realidad noten que Juan, la palabra parábola y alegoría son diferentes. Y Juan mismo la identifica esto como una alegoría, no una parábola. En el versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús. Una parábola se trata de una comparación. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a. En cambio, una alegoría es una especie de metáfora. Se trata de una realidad expresada por otro pensamiento. Cuando Jesús dice acá, yo soy la puerta, no está diciendo soy como una puerta, no, está diciendo que literalmente es la puerta. No la puerta de que tenemos en las casas,
pero es la puerta de acceso, es la manera de entrar al cielo, a eso se está refiriendo, por eso es una alegoría. No compara a Jesús con una puerta, no, dice que Él es literalmente la puerta de acceso al cielo. Jesús en el capítulo 10 lo que va a hacer es ofrecer un contraste entre los pastores de Israel que no mostraban ningún tipo de sentimiento, de interés por la salvación de las almas de la nación, los falsos pastores de Israel, y el buen pastor que está dispuesto a dar apertura a los ojos espirituales de aquellos que no pueden ver, y no solamente eso, pero va más lejos todavía, porque no se trata solamente de abrir los ojos, sino que está dispuesto a dar la vida por estas personas. ¿Y por qué es importante las dos cosas? Bueno, porque si solamente se dignara abrirnos los ojos espirituales para ver y identificar al Hijo de Dios, todavía estamos en problemas con el tema del pecado. Así que Dios nos abre los ojos, pero luego entonces ese Jesús que es la puerta también está dispuesto a entregarse en sacrificio para que nuestra culpa sea saldada en su persona, para darnos salvación y vida eterna. Los fariseos ni locos estuviesen dispuestos a hacer semejante cosa. Y por otro lado, que el acceso a la salvación no era la falsa entrada que ofrecían los fariseos, que era en definitiva una cantidad de ritos y reglas y obras muertas, ¿no es cierto?, de los hombres. No, en este caso es Cristo mismo ese acceso. Así que este ciego, en definitiva, fue expulsado de la sinagoga a través de una puerta, para quedar frente a la verdadera puerta que le ofrece vida en abundancia. La otra puerta que lo introducía adentro de la sinagoga, lo que le ofrecía era ceguera espiritual, era esclavitud a rituales que no le pueden ayudar, y por tercero, la muerte. En cambio, Cristo le está ofreciendo a este hombre salvación y vida en abundancia. Hay mucha gente, lamentablemente, que le encanta entrar por las puertas de los consultorios de la sanidad, de la prosperidad económica, de abundancia material y una serie de cosas por el estilo que se ofrecen hoy, pero cierran tras sí la única puerta importante, que es la de la salvación de sus almas perdidas. Jesucristo ya trató este tema en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versos 3 y 14, él decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Así que Jesucristo nos estaba aclarando entonces que el camino que lleva a la ruina es amplio, hay lugar para todos. Y la mayoría del mundo agarra ese camino, esa puerta amplia de 2 alas a lo mejor. Allá va todo el mundo. Pero ¿dónde me lleva esa puerta? Me lleva al fracaso, me lleva a la ruina. Jesucristo dice que es una puerta estrecha, pero es una puerta al fin. Y esa puerta, desafortunadamente, pocos la escogen. Gracias a Dios que este señor de la historia, el hombre ciego, escogió cruzar por esa puerta. Los fariseos no, querían la comodidad, ¿no es cierto?, la autojusticia, y terminaron entonces perdiendo una gran oportunidad. Así que, quienes caían en manos en definitiva de los fariseos, la enseñanza de estos hombres, y quienes continúan hoy creyendo en las enseñanzas de los falsos fariseos, ¿qué pasa? Número 1, pierden la posibilidad de la salvación. No hay salvación en esto. Segundo, entraban a un sistema esclavizante del cual no tenían salida. Y si eran expulsados de ese sistema, quedaban en la intemperie, porque no había nadie fuera de ese sistema que le ofrezca algún tipo de ayuda. Y en tercer lugar, lo único que podían encontrar allí eran pesadas cargas imposibles de poder llevar. En cambio, Jesús les decía, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Con esas palabras, entonces, Jesús nos enseña algunas cosas que vale la pena que consideremos. O sea, se nos están abriendo los ojos mediante este milagro espiritual,
o sanando nuestra ceguera espiritual para poder ver. ¿Y ver qué cosa? Bueno, por un lado, basado en lo que tenemos en estos versículos, la necesidad de que toda persona tiene de salvación. No existe una persona que no tenga esta urgente necesidad de salvación. Otra vez, el Señor dice, el que por mí entrare será salvo. Eso quiere decir que todos estamos en una condición no salva. Porque dice, el que entra por mí será salvo. Lo que pasa es que mucha gente no le presta atención a eso. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Claro, la gente puede decir, bueno, pero yo practico otro tipo de religiones. Bueno, está bien, usted practica otro tipo de religiones, pero eso no lo va a meter en el cielo. Usted simplemente se esclaviza a un sistema que no le ofrece absolutamente nada que tenga consecuencias eternas. La única consecuencia eterna es la condenación, pero no la entrada al cielo. Miren, cuando la máquina de guerra del partido nazi durante la década del 40, en la Europa de aquel entonces, seguía con las máquinas, ¿no es cierto?, de las factorías a todo vapor, la Liga de las Naciones, o lo que conocemos como las Naciones Unidas, que la verdad tienen un papel muy pobrísimo en su trabajo, no hicieron caso del peligro al que se estaba enfrentando el mundo. Y eso que se hicieron denuncias de que la fuerza política nazi estaba agarrando fuerza y ya tenía en funcionamiento un plan para someter a Europa y eventualmente al mundo entero. Pero hicieron caso omiso a estas cosas. Las naciones no estaban a salvo y no prestaron atención al peligro hasta que se hizo demasiado tarde. Una guerra que costó una cantidad cuantiosa de pérdidas económicas y por encima de todo la ruina de todo el continente y innumerable o incontable número de personas que perdieron la vida. Otros que quedaron arruinados de por vida. Así que atención, porque muchos viven pensando de que no va a pasar nada. Y resulta que la máquina de la condenación sigue trabajando y cuando queramos acordar ya va a ser demasiado tarde. Y no solamente eso, pero no hay nada que podamos hacer para salvarnos por nosotros mismos fuera del Señor Jesucristo, porque dice, el que por mí entrare. Así que no podemos rajuñar nuestra entrada al reino de los cielos. Claro, hay un montón de gente por ahí que ofrece, o se ofrecen ellos mismos como una entrada a una vida abundante. Motivadores, predicadores, falsos pastores que más bien, si uno no se alinea con ellos, terminan injuriándolo y expulsándolo de sus círculos sociales. A ver, si un grupo de personas está metida dentro de un edificio, vamos a ponerlo de esta manera, y resulta que no hay ventanas, no hay manera de salir excepto una sola puerta. Y ese edificio está en llamas. Entonces, ¿qué hay que hacer para no terminar calcinado todos juntos adentro del edificio? Bueno, pero es obvio, tenemos que salir corriendo, cruzar la puerta y salir de ese edificio. El que se queda dentro es un loco, va a morir calcinado. Pero si está la puerta allí delante nuestro, no tenemos que empezar a hacer especulaciones de será una puerta que vale la pena, nos hará salir del edificio, nos ponemos a hacer un debate ahí adentro mientras el edificio está en llamas, pero no, salimos todos como una estampida tratando de cruzar la puerta. Bueno, ¿saben una cosa? Este mundo está en llamas, se está incendiando y Dios nos está poniendo delante nuestro una puerta de salida para que podamos escapar a ese juicio. El ciego lo cruzó corriendo esa puerta, salió disparando. ¿Y usted qué hace? ¿Se queda adentro? ¿Se queda de este lado de la realidad? Tratando, como hacían los fariseos, de especular en sus propias creencias. Otra cosa que nos permite ver cuando el Señor nos abre los ojos es la necesidad de entrar por la puerta a la salvación. El énfasis está por la puerta. Otra vez, verso 1,
del capítulo 10 dice, de cierto os digo, es decir, esto es la pura verdad. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, acá se está refiriendo a los fariseos, los religiosos, ladrones son y salteadores, les dio con todo, Y luego en el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así que ahí tenemos más o menos el perfil de estas personas, ¿no es cierto? Lo que los identifica como salteadores que vienen con una misión, y es hurtar, matar y destruir. No son entonces personas que abren una puerta a una vida mejor, más bien son los que nos abren las puertas a un foso oscuro, profundo, amplio, donde perdemos nuestras almas para toda la eternidad. Otra cosa que vemos cuando se nos remueve la ceguera espiritual es ayudarnos a ver la necesidad de entrar a la salvación. Tenemos que entrar a la salvación. Dice, el que por mí entrare. No nos vamos a salvar quedándonos afuera. Tenemos que pasar a través de Cristo. No podemos decir, bueno, está bien, es muy lindo la salvación, pero yo por Cristo no voy a pasar. No voy a aceptar a Cristo. No voy a considerar a Cristo. Bueno, pero la única manera de entrar es a través de la puerta. Y lo que se nos está diciendo es, entra. Porque de lo contrario no vas a recibir los beneficios estando fuera de la familia de Dios. Así que esta sanidad espiritual, de esta ceguera espiritual, nos permite ver estas tres verdades que son importantísimas para nosotros. Noten ustedes el contraste entre lo que ofrecen los fariseos y lo que ofrece la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué me ofrecen los fariseos? No solamente los de aquel entonces, pero los de hoy. Bueno, en este caso, en el contexto, vemos que lo que ofrecen es falso testimonio. En el capítulo 9, verso 18, lo trataban de mentiroso a este señor. Estaban levantando una injuria contra una cosa que son disparates, porque, a ver, están diciendo que este hombre que fue ciego toda la vida, dice, no, tú no fuiste ciego, estás mintiendo. Lo injuriaban. Los insultos, versículo 28, y número 3, verso 34, en última instancia la excomunión. Lo echan a uno, lo sacan corriendo, empujones de la iglesia, del círculo social, de donde estamos vinculados. Eso es lo que hacen los fariseos. En cambio, la puerta, que es Jesucristo, nos ofrece. Una puerta es la puerta de, número 1, salvación. No estamos salvos fuera de Cristo, y Jesucristo nos tira el cable para que recibamos la salvación. Número 2, libertad. Dice, entrarán y saldrán. Nos da total libertad de movimiento. ¿Qué me ofrecían los fariseos? Bueno, los judíos en los tiempos de Jesús no tenían libertad de escuchar a Jesucristo, porque si lo llegaban a aceptar como Mesías, como vemos en el verso 22 del capítulo 9, lo expulsaban de la sinagoga. Lo mismo sucedió con el ciego. No tenía uno la libertad de dar su opinión, porque de hacerlo era ridiculizado por los fariseos. No tenía la libertad de escoger, ver, de querer mirar. Querían esclavizarlos a la ceguera espiritual en la que estaban sumidas estas personas. Hoy muchas iglesias hacen exactamente lo mismo. No quieren que la gente vea, que la gente aprenda, que se caigan las vendas. Los quieren ignorantes, ciegos, para poder esclavizarlos a sus propias ideologías o sus propias doctrinas, que en definitiva los beneficia a ellos. Temporalmente, porque eventualmente se van a tener que ver con el gran juez. Y número 3, el alimento apropiado, ¿no? Porque dice allí, otra vez, entrarán y saldrán y hallarán pastos. No el pasto seco, sino pastos tiernos, la bendición de una correcta alimentación. Cuando vamos a las Escrituras y salimos saturados, llenos de la palabra de Dios, que nos nutre, nos alimenta, a través de ella nos vamos desarrollando, vamos madurando, vamos entendiendo las cosas de Dios. Ellos tenían enseñanzas erradas, como vemos en la pregunta que hicieron los discípulos en el capítulo 9, verso 2.
Pero resulta que ahora Jesús, enviando eventualmente al Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad usando la palabra de Dios. Decía, para terminar, Don Quijote, donde una puerta se cierra, otra se abre. Hoy continúa, debo decir, abierta esa bendita puerta de invitación sagrada. Deja que se cierre la puerta de la perdición a tus espaldas. Y por favor te ruego que pases por la puerta de la salvación y la vida eterna. Jesucristo nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que, mi querido amigo y amiga, no nos quedemos en esa ceguera espiritual. Hagamos lo que pasó con este señor. Quizás Dios está obrando en una forma milagrosa, abriendo tus ojos del alma, para que puedas mirar a ese bendito Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es la puerta para una vida abundante y una vida que será eternamente guardada en el cielo. No hagas como los fariseos. Y si tú eres un creyente, dale gracias a Dios y ahora entra y sale, es decir, vive tu libertad en Cristo Jesús de una manera que le lleve honra a su nombre y que a través de nuestras vidas le podamos dar gracias y honor porque lo merece. Porque Él no solamente fue y es la puerta que nos dio acceso a su presencia, pero no olvidemos que Él estuvo dispuesto, y eso lo vamos a ver la próxima vez, estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz para salvar nuestras almas. Así que gracias a Dios por el Señor Jesucristo, la puerta que nos otorga verdadera y eterna salvación. Padre, te damos gracias por tu santa palabra y por esto que aprendemos, que remueve, tú, Señor, remueves nuestra ceguera espiritual y ya nos has hecho el milagro antes cuando aceptamos a Cristo, cuando lo vimos y caímos rendidos a sus pies en adoración. Te ruego, Señor, que a través de este mensaje, si hay alguien que no te conoce, puedas a través del Espíritu Santo tocar su corazón y pueda venir a los pies de ese bendito Señor, que es la puerta de acceso a las maravillas del cielo eterno. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.